Listo, muy bien, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes. Pues ya pudimos ver las últimas 2 semanas que efectivamente la semiótica agentiva y la semiótica en general, y en este caso la agentiva, permite hacer un análisis de la estructura de la experiencia, mirarla en detalle, mirar cómo es que damos sentido, ya no solamente a través de los signos, sino estudiando cómo es la capacidad de dar sentido, en qué consiste nuestra capacidad de dar sentido. Ser animado es tener la capacidad de romper el acoplamiento estructural que uno tiene, o sea, el engranamiento que uno tiene con el entorno, decidir tener movimientos de manera libre, bueno, con cierta restricción, por supuesto. Yo no puedo volar solo con mi cuerpo, pero puedo volar creando un artefacto para volar. Y ahí yo rompo mi acoplamiento estructural biológico, porque volar no es, o sea, si yo no hubiera aumentado mi agencia diseñando un avión, pues nunca hubiera podido volar con este cuerpo. Eso es estar animado, o sea, la capacidad de modificar el acoplamiento estructural, mientras que lo que no está animado no puede hacer eso. Lo que no está animado, aunque se mueve también, porque todo se mueve, lo hace por fuerzas externas, que ponía el ejemplo de los planetas. Ellos están ahí moviéndose por fuerzas externas, o los minerales que se cambian y se vuelven esmeraldas por una serie de factores externos a ellos mismos. La idea hoy entonces es evacuar tema de la agencia aumentada y niveles de agencia, que es la continuidad natural de la semiótica agentiva. Muy bien, con esta introducción comencemos entonces. Recordemos el concepto de agencia, capacidad para actuar. Entonces decíamos que actuar pues muy general, habría que hacer una teoría de la acción para ver qué es actuar, qué tiene capacidad para actuar. Obviamente aquí es un sentido restringido de acción autónoma, acción coextensiva a la vida, etc. Y hay una relación entre actuar y dar sentido. Es una relación muy cerca. O sea, si usted actúa, da sentido. Si usted se mueve en el mundo, actúa. Un ser vivo que se mueve, por tanto, actúa. Los seres vivos son los que actúan. O sea, dar sentido es una actividad. ¿Se acuerdan que decíamos en semiótica agentiva? Aquí viene un concepto que es importante, que es el concepto de intencionalidad. Lo primero que hay que decir de ese concepto es que no lo confundan con tener intenciones. Tener intenciones es solo una manera o una manifestación de la intencionalidad, pero hay muchas otras. Hay otros estados mentales que también son intencionales. En ese sentido es que se habla que es relacional, transitiva, es decir, la relación de la gente individual con el mundo en el sentido más amplio posible. Y como dice el artículo de agencia colectiva, el hecho de que yo sea consciente de que hay una otra edad, que hay un mundo al cual yo siempre estoy abierto y con el cual siempre me relaciono, muy relacional. Entonces no es que yo esté como afuera del mundo y, y estoy observando el mundo. Estamos en el mundo, somos parte de la existencia, pero nos relacionamos con la existencia gracias a la intencionalidad, gracias a que somos conscientes desde nuestro punto de vista individual, de cada uno de ustedes como seres vivos y todos los seres vivos. Eso es intencionalidad, es apertura al mundo. Es tener la experiencia de la relación con algo distinto a nosotros mismos. Pero entonces, intencionalidad, aquí está súper claritico, experiencia de la relación con algo distinto a nosotros mismos. Eso es intencionalidad. Entonces, en resumen, la apertura al mundo, apertura a lo otro. La agencia es el aspecto activo de la intencionalidad orientado al mundo. La subjetividad es el aspecto cualitativo. Y hay una cinta de Möbius que se genera, o sea, una condición de irreducible. ¿Qué característica tiene una cinta de Möbius? Que tiene dos caras, pero que son una. Eso es lo mismo entre agencia y subjetividad. O sea, si hay agencia, hay subjetividad, ¿sí? Y si hay subjetividad, hay agencia. Ellos son la agencia en sentido estricto empieza con los metazoa, que es donde se hace emergente la subjetividad. Ahí hay un texto que creo que lo puse acá, ¿no? Que es el de Nagel, Thomas Nagel, que se volvió un clásico que se llama What is like to be a bat? Que en español sería ¿qué se siente ser un murciélago? Es decir, cuando yo puedo decir qué se siente tener determinada experiencia.
Mientras que la agencia es el aspecto activo de la intencionalidad, es decir, cuando yo hago algo, cuando yo actúo. Por eso decíamos agencia, capacidad para actuar. Entonces actúo y eso me genera un efecto que es la subjetividad. Por eso esa relación en cinta de Moebius, inmediatamente si uno asume esta premisa, la consecuencia de esta premisa es que esto no tiene agencia. Puede que haga cosas, me lleva de un lado a otro. Lo que me permite hacer este artefacto es aumentar la agencia de los seres vivos, lo hemos visto en la noción de agencia aumentada, que entonces me permite andar más rápido. Lo que puede hacer este artefacto es aumentar la agencia. Todos los artefactos que creamos los humanos, en principio, están pensados, la especie humana, para aumentar la agencia. En ese sentido, pues esta relación con los artefactos se vuelve muy importante y ahí es donde nace la noción de agencia aumentada, que es como se resuelve el tema de ¿qué hacen los artefactos entonces? Ejecutar funciones, no realizar acciones, sino ejecutar funciones. Mientras que los humanos o los seres vivos o los agentes animados realizamos acciones. En este caso de artefactos vamos a centrarnos con los seres humanos. Y de ahí es que nace la noción de agencia aumentada. Es cuando la agente vivo, la agente animado, perdón, incorpora artefactos para mejorar las capacidades agentivas originales, las del cuerpo desnudo. Carácter prostético entendido en el sentido de adición, del griego próstesis, quiere decir adhesión, no en el sentido clínico, ¿no? Parte de las promesas de este curso es poder entender la naturaleza humana. Y si algo define la naturaleza humana, es que dependemos de los artefactos. Somos la única especie animal que tiene una relación fetichista con los artefactos. Pero no solo fetichista, dependiente de los artefactos. No existe, no hay evidencia de ninguna sociedad humana que no haya hecho artefactos. Puede que hagan menos, que los hagan mejor, como los indígenas. Los hacen mejor porque los hacen con materiales biodegradables, los hacen durables, los hacen con mayor respeto místico, o sea, los ven como los hijos y por tanto se relacionan con ellos con mayor respeto, no como nosotros que botella de plástico y tenemos océanos de plástico, ¿no? Destruyendo el planeta, ¿no? Los indígenas hacen cosas y para ellos hacer cosas es algo sagrado, entonces la cerbatana sagrada, la silla sagrada, la maloca sagrada, tratan de que duran muchísimo. Eso para mí sí es diseño avanzado, porque no está atentando contra el futuro de la humanidad como nosotros, los occidentales o occidentalizados. Y este esquema es el de la agencia entonces aumentada. Entonces aquí está, el artefacto es un mediador tecnológico, pero eso está en la mitad. ¿Mediador de qué? De la interacción de dos agentes animados, que en este caso es un diseñador y un usuario. Esto ya lo hemos explicado, el diseñador que hace, asigna funciones por medio de materiales, colores, formas, asigna funciones. El usuario, ¿qué tarea tiene? Pues identificar esas funciones, pero si no las identifica, pues no las usa. Hay que identificar que eso es una silla para poder sentarse en la silla. Y identificar que es sentable, ¿no? El sentable es lo que llaman affordances, ¿no? La silla es sentable, uy, sí es sentable, pum, me siento. La piedra es sentable, sí, sentable, pum, me siento. Eso es una affordancia. Asignó las funciones por medio del proceso intencionado de generación formal, un proceso intencionado de configuración y ensamble de materiales, que es distinto a la piedra que uso como si fuera un artefacto. Eso no se llaman artefactos, ya existe una palabra para eso que se llama manuporte, que es el objeto que yo uso con un propósito. Se distingue del artefacto. Y cuando uno le asigna funciones a objetos encontrados, se llaman manuportes. Esa mediación tecnológica permite aumentar la agencia de ese agente animado. Buscamos términos alternativos para lo que hacen los animales no humanos. Dejémosle artefacto a lo artificial, a lo que crean los humanos, que es artificial. Y los nidos, las telarañas, los panales, pues son objetos naturales creados por animales no humanos. Pero entonces ya estamos viendo acá, o aclarando acá, que artefacto, por supuesto, engloba a los utensilios y a los productos industriales, y además no solamente engloba a los utensilios, sino que también artefactos cognitivos como el lenguaje. O sea, es una definición sombrilla. Todo lo que no es natural. En nuestro mundo es muy artificial
casi que hemos invadido todo el planeta, pero no todo el planeta. De hecho, creo que si hiciéramos estadísticamente eso, creo que ni siquiera una gran mayoría del planeta. O sea que hay grandes zonas donde pues, que el humano no ha colonizado, digamos vírgenes. Y por tanto, pues eso forma parte de lo que no es artificial, lo natural, que es lo opuesto a lo artificial. La cultura es un artefacto, es una creación humana. Todo lo cultural, claro, se compone de artefactos cognitivos y artefactos pragmáticos o de uso, pero la cultura es artificial, forma parte del entorno artificial, o sea, del nicho que crearon los humanos. Aquí lo que se hizo fue distinguir varios tipos de agencia aumentada, es decir, distintas maneras de incorporar artefactos al cuerpo desnudo. Entonces hay una que he llamado incorporación interna, que es cuando la incorporación se hace adentro de nuestro cuerpo, del límite corporal, que ya son cada vez más comunes. Pues le implementaron un chip intradérmico que ya le evita la preocupación de andar pues con la tarjeta de crédito, ¿no? Esa sería una incorporación interna dentro del cuerpo. Luego está la incorporación externa proximal. Proximal quiere decir cercana. O sea, externa al cuerpo, pero cercana, proximal. Ahí están muchos de los artefactos que hacemos los diseñadores industriales, no todos, pero muchos. Entonces el lápiz es una incorporación externa proximal, yo la incorporo al cuerpo. Entonces esa incorporación externa y todas las que sean proximales caben acá. Entonces ahí caben incluso los vehículos e incluso las casas. La casa, el edificio, que los arquitectos de una manera más flexible que los diseñadores, David, los diseñadores sí están ahí casados con objetos o casados con productos. Ya en arquitectura se habla de el artefacto arquitectónico y prefieren usar más artefacto arquitectónico que edificio, porque hay distinciones, no todo es edificio. Entonces eso los llevó a pensar que artefacto arquitectónico era más preciso y el artefacto arquitectónico. Entonces, proximal, solo que es un artefacto que se navega. Esa es la cualidad de ese artefacto arquitectónico, se navega, es recorrer un espacio, eso es navegar. El artefacto arquitectónico se navega, uno lo recorre, se ubica y lo recorre en el espacio. Y otros que sirven para navegar, como los vehículos, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de vehículo, la bicicleta que estamos viendo, es un vehículo. Hay gente que dice que los ascensores es un vehículo. Transportan a uno del piso 1 al piso, eso es un vehículo. Este que es el de incorporación telemática, es decir, una incorporación que ya no es proximal, sino que es distal, o sea, a la distancia, distal. Que se hace a lo lejos, por eso se llama telemática. El típico ejemplo, el que sale en la foto, pero no es el único. Hay muchas cosas que los seres humanos controlan telemáticamente. Y un ejemplo realmente de incorporación distal sin copresencia. Sistemas de artefactos como las plantas automatizadas, los robots que funcionan sin copresencia, también caben acá. O sea que no necesita el humano, pero necesariamente no son los de alta tecnología. La cerca es una incorporación sin copresencia. Entonces, el ser humano diseñó, antes de que no se inventaran las cercas, de que el ser humano diseñara las cercas, pues le tocaba al pastor estar ahí con las ovejitas porque si no se le iban. Crea la cerca y ahí sí él se puede ir a dormir. Y la cerca hace el trabajo por él. Es decir, incorpora la cerca a su agencia. La cerca le aumenta la agencia porque entonces ya le permite hacer otras cosas. No necesita estar ahí, puede hacer otras cosas. Elimina la copresencia, ya no necesito estar ahí. Puedo dejar que la tarea la haga la cerca. Y la cerca entonces actúa como una incorporación prostética de un artefacto sin copresencia. Y aquí ya pues la definición de artefacto les mencionaba. Un artefacto es un objeto creado por la especie humana con un propósito específico. Entonces ahí hay varias premisas. Primero, especie humana. Restringe de artefacto a especie humana. Entonces, ¿qué hacen los animales? Objetos naturales. Un objeto es un artefacto si se puede identificar que su autor es un ser humano. Entonces, si usted llega a una isla desierta y ve un artefacto allí, una cosa como rara que usted dice, esto parece que no es natural. ¿Qué es lo que hacen los arqueólogos todo el tiempo, ¿no? Y además con un ojazo, ¿quién es aquí arqueólogo? ¿No? Estudian para eso, ¿no? Tienen un ojo clínico para ver que no es natural. Ahí está una claridad entre lo artificial y lo natural.
de que ellos van mirando, ellos miran las montañas y ellos saben que es artificial solo con verlas. Ellos por la morfología, o sea, puede que se tenga capa verde, pasto, pero ellos saben, mira, ese montículo, ese no es natural. Y entonces ya saben que ahí pueden escarbar y efectivamente pocas veces se equivocan. Estudiaron para eso y efectivamente encuentran cosas que uno dice, pero eso parece una piedra natural. No es una piedra natural. Eso está hecho por humanos. ¿Eso puedo hacerlo yo con un tronco tirado por ahí que cayó de un árbol? Difícilmente. Uno dice, pues es un tronco que se cayó, que lo pueda usar para cruzar un río es otra cosa, pero no es un artefacto. Entonces, y la otra idea esencial para entender esto es que los artefactos conforman nuestro entorno artificial. Insisto, aunque ahí yo cito dos artículos míos, pues si ustedes los leen van a encontrar todos los referentes de la filosofía, de la tecnología que sustenta esto, ¿no? Que son muchísimos, ¿no? Entonces, Hermsick, está Stigler, está Leroy Gorham, bueno, un montón de gente que fueron los que plantean estas cosas de forma directa. De hecho, yo cito por aquí alguno, creo, sí, Tribulek. Esa última línea me parece muy importante. Los artefactos conforman nuestro entorno artificial. Entonces, ¿por qué se separa entonces el entorno, lo que diría un biólogo, el nicho de la especie humana, lo que diría un fenomenólogo, el life world de los humanos? Luego viene esta clasificación de Tribulek, que sirve para David, sobre todo, para el tema de la metonimia con los objetos, ¿no? Entonces, en Palmira yo sé que dice mucho objeto, y acá también, en diseño. Son más conservadores que los arquitectos, que ya dicen artefacto arquitectónico. Allá seguimos diciendo diseñamos objetos. El objeto es una categoría, es mucho más general que artefacto, como lo muestra la gráfica. Entonces hay objetos naturales y artificiales, esa primera clasificación. Dentro de los artificiales, los artefactos, y dentro de los artefactos, los cognitivos y los pragmáticos. Eso lo propuso Tribulek. Los pragmáticos son los que llamamos nosotros los diseñadores artefactos de uso, los que sirven para ser usados como un martillo, como una silla, como un escritorio. O sea, los propios del diseño industrial. Y los cognitivos son los que están basados en representaciones. Para que funcionen, se basan en representaciones. Los pragmáticos, para que funcionen, se basan en el uso. Todas las taxonomías son ambiguas y eso habla la siguiente diapositiva. Pero para evitar la ambigüedad, si el énfasis funcional está en lo que representa, o sea, basado en la representación, es cognitivo. Si el énfasis está en el uso, pues es pragmático. Lo que hemos dicho en semiótica cognitiva y agentiva es que esa clasificación de los artefactos es muy secundaria, no es importante, o por lo menos no es tan importante como clasificar los tipos de agencia. O sea, los objetivos que quiere cumplir un agente con ese artefacto. Entonces, en ese sentido, como lo que importa es los agentes, no los artefactos. Los artefactos son mediaciones tecnológicas de experiencias, mediaciones tecnológicas para aumentar mi agencia. Podemos dejar esa clasificación allí, aparte que se vuelve, como toda clasificación, un tema muy ambiguo. Por eso nos parece más fundamental comprender los tipos de objetivos que intenta cumplir un agente, los tipos de agencia. Y ahí es donde entra entonces la noción de los niveles de agencia. ¿Qué tipos de agencias se manifiestan en el flujo de la conciencia? De ahí viene pues estos 6 niveles de agencia. Las 3 últimas son las que corresponden a la agencia aumentada, a la incorporación de artefactos. Se propone que sea de abajo hacia arriba. La razón de hacerlo de abajo hacia arriba, bueno, son 2 razones. Una, porque a medida que aumenta hay mayor complejidad. Y la segunda, porque la primera, la que está de abajo, es la más básica. Básico en términos de fundamental. Se llama agencia operativa. Agencia original está conformada por los 3 primeros niveles. Operativa, reflexiva, conjunta. Es decir, esos 3 tipos de agencia las podemos hacer sin necesidad de artefactos. Mientras que la 4, 5 y 6, mediada por artefactos, por signos y simbólica, necesitamos artefactos. O sea, de hecho, pues materializan los artefactos. Ahora, para entenderlo mejor, pues hay que explicar cada uno de ellos para que lo puedan operacionalizar, o sea, utilizar en sus análisis. Lo que hace el modelo de los niveles de agencia es clasificar diferentes variaciones agentivas que permiten cumplir la promesa del curso, que es entender la estructura de la experiencia humana en detalle.
Pues bien, si uno quiere responder cómo es la estructura de la experiencia humana en detalle, pues los niveles de agencia. Distintas maneras de dar sentido. 6 maneras. Y en el caso de la agencia aumentada, ¿cuál es el estatus representacional de un artefacto y cómo varía en el flujo de la conciencia? Porque otra idea importante acá es que cuando uno usa artefactos, varía el estatus representacional. O sea, a veces lo uso como en activo y otras veces lo uso como si fuera basado en representaciones. Por ejemplo, si yo uso la estatua no para basarme en lo que representa el homenajeado, sino para sentarme ahí alrededor y parchar con mis amigos, ahí varía la condición de ese artefacto y ya deja de ser de representación y pasa a ser un artefacto de uso. O para lo que le sirve a las palomas, para ir al baño o para pararse ahí. Es un artefacto de uso. O sea, el agente es el que define el objetivo. Y la paloma es un agente animado. Ella define el objetivo. Ahora, esta idea es fundamental para entender el modelo. Estos niveles se manifiestan como un paquete, holística, porque la experiencia es holística. En el flujo de la experiencia todo esto se da de manera muy compacta, integral, holística. Otra idea es que se combinan, por eso las flechas. Lo que indican las flechas es que los niveles se combinan, pero también se acumulan. Es decir, yo no puedo tener agencia conjunta sin tener operativa. Y luego se empiezan a dar combinaciones. Eso es lo que explican las flechas. Yo puedo tener una combinación de reflexiva con conjunta, pero claro, pasando por la operativa. Entonces, la operativa es una agencia prereflexiva en primera persona, o sea, individual. Cuando digan primera persona quiere decir individual. Prereflexiva, o sea, ahí no hay reflexión. Son acciones fluidas, acciones entrenadas. Las acciones entrenadas, toda la acción fluida, sea por entrenamiento, sea natural. Caminar que fue aprendida, o sea, entrenada, pero después se vuelve tan fluida que usted no piensa cómo dar un paso. Y lo tiene tan operativo que puede ponerse a hablar mientras camina. Entonces, esta es la operativa. Las características que tiene: experiencia prereflectiva en primera persona, un sentido muy leve de agencia, acciones rutinarias o entrenadas. Entonces, por tanto, la intención está en la acción. Las sensaciones y emociones también están acá. Todas las emociones son prereflexivas. Emergen y no sabemos muy bien por qué ni cómo. Son afectadas por cuestiones ambientales, situacionales, y emergen en este nivel, en el nivel operativo. Las emociones también. Ahora, ¿de qué depende eso? ¿Qué arquitectura cognitiva o qué facultades cognitivas, como dice Douglas, nos permiten que esa agencia se manifieste? Sistema de retroalimentación propioceptiva, actividad de receptores somatosensoriales, o sea, todos los receptores perceptivos de los órganos de los sentidos, la piel. El impulso de moverse, que es propio de los agentes animados. La actitud antinatural de los agentes animados es la estatua, ¿no? Los agentes animados tienen como un impulso de moverse que está en el nivel operativo. E información sensorial de los movimientos corporales. Aquí hay un ejemplo. Este es un videojuego muy popular, Dark Souls 3, ya les había hablado de este ejemplo. Entonces, ¿dónde estaría el nivel operativo? Pues si usted es un jugador fluido, hábil, o sea, entrenado, impresionante cómo maneja el teclado. Yo, en cambio, nunca he jugado. Si él me dice, juegue Dark Souls 3, yo empezaría con el nivel reflexivo. ¿Cuál es la tecla? No estaría en el operativo, estarían en este. Pero yo, si me entreno, puedo bajar al operativo. Hago ese operativo y me entreno, y dentro de lo reflexivo, ¿a qué lo dedico? A la estrategia otra vez, a pensar en el juego. Entonces aquí está, un ejemplo es el uso hábil y fluido de los comandos para jugar y todas las variaciones emocionales que están subyacentes a esa experiencia. Listo, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes.